Hola, buen día. Mi nombre es Valeria Álvarez, estudiante de Arquitectura y cursante de la materia Teoría de la Arquitectura en la Universidad José Antonio Páez. Junto a mi compañera Valentina Díaz de la sección 305 Q1, les hablaremos hoy sobre un pequeño concepto de la función de la arquitectura y el espacio, dando como referencia un ejemplo clásico y un ejemplo renacentista. Damos comienzo con la función. Toda obra arquitectónica debería establecer teóricamente una relación armónica entre tres términos, a saber, la forma, la función y el significado. La palabra función significa la capacidad de acción que tienen los seres vivos y las máquinas e instrumentos. Se dice que un objeto funcional es cuando es útil y cómodo, cuando cumple el fin para el cual fue hecho. Un edificio debe servir para satisfacer las necesidades de las personas que lo van a utilizar. Un edificio cumple adecuadamente su función cuando su forma y sus espacios permiten a los usuarios desarrollar adecuadamente sus actividades en general. Todo edificio debe brindar condiciones de tranquilidad a sus usuarios y esto logra la función. Debe ofrecer vistas agradables, colores y texturas que ayuden al bienestar de un espacio. Un buen diseño arquitectónico hace que las personas se sientan protegidas, pero no encerradas. Hace que te sientas libre, con bienestar. Era necesario diseñar espacios confortables, pero hace apenas unas décadas se han hecho algunos descubrimientos científicos que nos indican cómo repercute el confort en la salud de los seres humanos y por ende la gran responsabilidad que tenemos al diseñarlos. En cuanto a la arquitectura clásica, como ejemplo tenemos el templo griego, que era una estructura construida para albergar imágenes de culto en la religión de la antigua Grecia. Los templos en sí no solían servir como lugar de culto, ya que su función principal era la veneración del dios, así como los sacrificios que se realizaban afuera de la edificación. Este se considera clásico, figurativo y limpio, en el sentido literal, debido a que el estilo helenístico clásico está perfectamente definido y fácilmente reconocible. Consiste en la presencia de una sella eh, arquitectónica helenística, una gran sala rectangular, la más grande posible, la sella siendo esta la sala principal colocada a nivel de base y coronada por un techo con dos pendientes con una ligera inclinación. Los frontones en el techo son triangulares. El significado figurativo de los frontones es simplemente para indicar que este templo parece dos gotas de agua en la imagen de lo que se considera un templo griego. Los edificios están rodeados por dos filas de columnas, algunas talladas. Los espacios se diferencian de acuerdo a las distintas funciones que ellos cobijan y deberán de tener la forma y las dimensiones necesarias para el desarrollo de las actividades que en ellos se llevarán a cabo. Deberán alojar bien los muebles, equipos, todos los implementos que los usuarios necesiten. Serán ventilados, iluminados, asoleados y tendrán las condiciones térmicas y acústicas que requieran. Un edificio generalmente tiene diferentes zonas de acuerdo a las funciones que en él se realizan. Por ejemplo, en una vivienda podemos identificar la zona social, la zona íntima y la zona de servicio. Estas se relacionan entre sí y deben de estar conectadas de manera apropiada. Los elementos que las relacionan son vestíbulos, escaleras, pasillos, entre otras cosas que crean conexión entre los espacios. Un ejemplo de arquitectura del Renacimiento es el monasterio de los Jerónimos de Belén. El monasterio de los Jerónimos de Santa María de Belén es un antiguo monasterio de la Orden de San Jerónimo, ubicado en el barrio de Belén, en Lisboa, Portugal, diseñado en un estilo monolito por el arquitecto Juan de Castillo y encargado por el rey Manuel I de Portugal para conmemorar el regreso de Vasco de Gama de la India. Este fue fundado en 1501. El conjunto se divide en dos partes. Una parte formada por la iglesia, que está constituida con una orientación tradicional este-oeste, pero con una imponente fachada hacia el sur, y por el claustro, que está ubicado en la parte norte de la iglesia. Este está dividido verticalmente por dos cuerpos. El de abajo consta de un arco conopial que cobija dos puertas de acceso. En el tímpano se pueden ver dos bajorrelieves con representaciones de la vida de San Jerónimo
y el escudo portugués. Este arco está rematado con una escultura de la Virgen de Belén y en la parte superior presenta una ventana de arco de medio punto. Ambos cuerpos están limitados por una ornamentación gótica con estatuas de 12 teles y esbeltos pináculos. La planta del monasterio no es aparentemente novedosa y quedó constituida por la iglesia, claustro, refectorio, celdas y demás recintos propios de la vida monástica. Esa de retirarse de la vida en sociedad, evitar en lugares apartados, solitarios y dedicarse a la oración y la meditación. El conjunto se divide en dos partes. Una parte formada por la iglesia, que está constituida con una orientación tradicional este-oeste, pero con una imponente fachada hacia el sur, y por el claustro, que está ubicado en la parte norte de la iglesia. La arquitectura del Renacimiento o renacentista es un estilo de arquitectura el cual expresa el renacimiento de la cultura clásica. Esta se originó en Florencia a principios del siglo XV y se extendió por toda Europa, siguiendo al estilo gótico medieval. El Renacimiento marcó el salto de la época medieval a la época moderna y generó cambios en la manera de concebir el mundo, tanto en la religión, arquitectura y el arte. La otra parte del monasterio es donde se encontrarán los dormitorios de los frailes, que acoge actualmente el Museo Nacional de Arqueología, y en su parte es el resultado de la reconstrucción del siglo XIX. La iglesia, cuyo interior es muy amplio y luminoso, tiene una planta de cruz latina, con 3 naves de igual altura y los brazos de crucero de altura menor que las naves. La bóveda cubre una superficie de 29 metros por 19, sin apoyos centrales y con una compleja red de nervaduras. El crucero es el centro físico y simbólico del edificio. Está cubierto por una bóveda vanguardista con un vano de 30 metros de ancho. Representa el espacio destinado a los rituales de la monarquía, en su papel mediador con el poder divino y el poder temporal. El edificio cumplía de este modo con la función de exaltar el poder real. En el lado oriental del claustro estaban la sacristia y la sala do capítulo, y en el occidental el refectorio. El coro alto, al cual se tiene acceso desde el segundo piso del claustro, está dispuesto sobre la puerta principal al oeste. La capilla mayor está destinada a servir de panteón del rey Manuel I, bajo su propia voluntad. Él quería que se colocase la tumba al ras del piso para que pudiese caminar sobre ella, pero esto fue rechazado al último minuto y terminaron poniendo en su lugar las arcas funerarias de él y de sus hijos. La sacristia es una sala amplia, casi cuadrada, con una bóveda bastante original que se extiende desde una columna central revestida con temáticas renacentistas. La sacristia es una sala amplia, casi cuadrada, con una bóveda bastante original que se extiende desde una columna central revestida con temáticas renacentistas. Mientras que la sala do capítulo fue diseñado con la intención de iniciar un panteón literario nacional. Siguiendo esta idea, se llevaron hasta la ala norte del claustro los restos mortales de Fernando Pessoa. El refectorio, el cual es bastante amplio, se encuentra cubierto por una bóveda nervada. Sus paredes están decoradas con una línea de sogas y con azulejos del siglo XVIII. Y en la sala capitular se encuentra la tumba de Alexander Herculano, historiador y primer alcalde de Belén.